Muy bien, dice así el texto, Santiago 5, 7 al 11, de esta manera: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Oramos. Amado Padre Celestial, damos muchas gracias por el tiempo que podemos pasar juntos aquí, un grupo de familias. Gracias por poder abrir tu palabra en esta tarde. Pedimos, Padre, que seas tú honrado por sobre todas las cosas a la exposición de las Escrituras, que hagas nuestros oídos atentos y que tú la uses de una manera soberana y providencial según tu buena voluntad. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, llegamos a esta parte de la carta de Santiago. Recuerden que ha sido escrita esta carta para un grupo de creyentes que tuvo que salir apuradísimo de la ciudad de Jerusalén porque se levantó una persecución. La persecución con motivo del martirio de Esteban. Esteban fue el primer mártir de la era cristiana por predicar el Evangelio de Cristo. Fue odiado por los religiosos de su tiempo y lo apedrearon. Dice que lo apedrearon hasta matarlo, ¿sí? Mientras estaba siendo apedreado, él oraba que el Señor no les tome en cuenta a sus enemigos sus pecados, ¿sí? Por haberle matado en ese momento así. Bueno, a causa de ese martirio se levantó una persecución contra los creyentes, la iglesia que estaba en Jerusalén, y tuvieron que salir apurados. El pastor de ellos, que era Santiago en ese momento, por alguna razón que no sabemos, no salió de Jerusalén y en un momento les manda esta carta para animarlos a ellos en esa situación donde hay que empezar a vivir apurados, conseguir trabajo, conseguir sustento y otras cosas más, situaciones muy difíciles que ellos tuvieron que enfrentar, y Santiago les escribe para decirles cómo vivir todas esas situaciones, pero desde la fe, ¿sí? No les escribe para decir la verdad, pobre de ustedes, me dan lástima a ustedes, lo que están sufriendo. No le escribió para eso, le escribió para alentarlos y animarlos a cobrar fuerza y no sentirse víctimas de las circunstancias, sino aprovechar esas circunstancias para vivir su fe, para que la fe pueda crecer y pueda madurar. Bueno, ahí tenemos varias indicaciones de cómo actúa la fe en diferentes momentos. Y en este caso, Santiago habla de la fe y la venida del Señor. Sí, en esos versículos 7 al 11, la fe y la venida del Señor. Y el imperativo principal, ¿sí? Porque en cada parte que nosotros estamos estudiando en la Escritura hay un verbo, un imperativo principal. Un imperativo es un mandato, algo que tenemos que hacer. Y en esta sección, 7 al 11, el imperativo principal, a ver si lo descubren conmigo, el imperativo principal es este, noten, versículo 7, dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Noten la segunda oración: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. Noten versículo 8, dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y versículo 11 dice así: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. ¿Cuál es el imperativo que se repite? Paciencia, muy bien. Tener es el imperativo, pero hay que tener algo. ¿Qué es? Tener paciencia. Así que la idea de paciencia con el imperativo tener, ¿sí? Ustedes tienen que obrar de esta manera. Ese sería el énfasis en este texto, ¿sí? En este pasaje. Así que se habla de la paciencia y debemos nosotros ejercitarla, tenerla en las circunstancias que están viviendo, en este caso los que le escribe Santiago, ¿no? Ahora, Santiago ya había hablado de paciencia en esta carta. ¿Algunos se acuerdan dónde habló Santiago de paciencia en esta carta? La prueba de vuestra fe produce paciencia. Noten eso, capítulo 1, porque es cortita, la encuentran enseguida. Capítulo 1, versículos 3 y 4, dice así. Versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea que ya habló de paciencia.
¿sí? Y acá se vuelve a hablar de paciencia. Ahora nosotros en castellano, en nuestra versión en castellano de las Escrituras, tenemos las palabras iguales. La palabra paciencia en el capítulo 1 y la palabra paciencia en el capítulo 5. Sin embargo, en el original en el griego no son las mismas palabras. Son palabras diferentes, ¿sí? Se usan dos palabras diferentes allí. La palabra de capítulo 1, que ya la habíamos visto cuando empezamos la carta, esa palabra paciencia es una palabra griega que se dice upomemo, se lee así en el griego, yo que no sé griego, pero es upomemo, y es la idea de permanecer debajo de una gran carga, de una gran presión, ¿no? Y esa palabra, en ese texto, en capítulo 1, tenía que ver con tener paciencia, sí, pero tener paciencia en cuanto a tener la capacidad de soportar circunstancias difíciles, ¿sí? Eso es paciencia en capítulo 1. Vienen circunstancias difíciles, una enfermedad, una escasez económica, viene alguna situación difícil en la familia. Bueno, cualquier circunstancia difícil, yo tengo la capacidad de soportarla. ¿Qué quiere decir soportar? Bueno, de seguir honrando al Señor, muy a pesar de que ahora está un poco más difícil la cosa. Bueno, esa palabra paciencia tiene que ver con eso, con tener paciencia o soportar situaciones difíciles. Pero la palabra de capítulo 5 es diferente en griego, y es la palabra macrotumeo. Y usted dirá, bueno, pastor, no sé nada de griego, pero la palabra macro sí la conocemos, ¿no? Hay un mercado que se llama macro, ¿sí? Y quiere decir largo o grande, por eso es macro. Y la palabra tumeo significa que se refiere a la ira, se refiere a irritarse fácilmente. Y la idea de esa palabra macrotumeo es que yo, enojarme, está macro de mí, o sea, está lejos. Hay que recorrer un gran camino, un largo camino, hasta que yo llegue a enojarme. Esa es la idea de la palabra paciencia aquí. Y tiene que ver, cada vez que se usa en la Escritura, con tener paciencia a las personas difíciles. La otra tiene que ver con tener paciencia ante circunstancias difíciles. Pero macrotumeo tiene que ver con tener paciencia a personas difíciles. ¿Han visto que hay personas que son difíciles de soportar? Quizá uno es ese, ¿no? Dice, mirá, hoy no me hable porque hoy estoy difícil. Bueno, hay personas difíciles de soportar. Y ante personas difíciles nosotros enseguida, hasta no te soporto. Bueno, la idea de macrotumeo, de paciencia es, lo voy a soportar a esto. No me voy a enojar, no me voy a irritar, no le voy a hacer la contra, voy a soportarlo con paciencia. Esa es la idea de esa palabra aquí, ¿sí? Así que en todo este texto, en toda esta parte que estamos leyendo nosotros, la idea de Santiago es, ustedes van a tener circunstancias, ustedes se van a enfrentar con personas difíciles, ustedes tengan paciencia. O sea, ustedes no se irriten fácilmente, no sean personas que enseguida se enojan, no sean personas de mecha corta, sería la expresión que usamos nosotros aquí en Buenos Aires, ¿no? Que enseguida explotamos. Bueno, no, tengan paciencia, dice. Esa es la idea de esa palabra aquí. Y muy probablemente ese mandato de Santiago está relacionado con las situaciones mencionadas anteriormente acerca de los problemas laborales. Si ustedes se acuerdan lo que vimos la semana pasada, hablaba de aquellos que no les pagaban el jornal, que por engaño no le daban el dinero que merecían por su trabajo. Bueno, muy probablemente se refiere a Santiago a eso. Tengan paciencia con estas personas difíciles en realidad, que por engaño no les han pagado el salario, ¿no? No lleguen al punto de que tratar con este tipo de personas llegue a sacar lo peor de ustedes. Esa es la idea de esa expresión aquí. Pero también, muy probablemente, este mandato está relacionado con cosas que pasaban entre ellos. La relación se puso difícil y se empezaron a quejar los unos con los otros. ¿O acaso no pasa eso? Que nosotros venimos mal del trabajo por algo, y si no hay un perro ahí para patear, ¿no? Porque el que liga primero es el perro, ¡salí de acá! Bueno, y si no hay un perro, lo que liga la primera persona en la casa con la que uno se encuentra, ¿no? Los hijos, la esposa, ¡salí de acá! Y claro, los que están en calle, ¿qué le pasó? Bueno, uno tiende, cuando está bajo presión, a quejarse con los demás. Y parece que eso pasaba. Empezaron a quejarse los unos contra los otros, ¿sí? Y Santiago dice, no, tengan paciencia, no se quejen los unos contra los otros. Así que el mandato está relacionado con lo anterior, pero está relacionado también con esas quejas que empezaron a tener los unos contra los otros. Bueno, ¿qué enseña Santiago acerca de la paciencia en este texto? En primer lugar, que esta paciencia de tardar en enojarnos, de no ser personas que nos enojamos rápidamente, es una virtud, ¿sí?, que se nutre de la esperanza
o de una esperanza cierta. Noten lo que dice versículo 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Interesante eso, ¿no? Paciencia hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo tengo que ser paciente con estas personas, Señor, que son? Porque yo tengo un límite, ¿eh? Yo tengo un límite. Bueno, dice hasta la venida del Señor. Hay que tener paciencia, hay que hacer de la paciencia una virtud que nos identifica toda la vida. Eso es lo que está diciendo el texto. No es solamente por un tiempo, hasta acá, no, hasta la venida del Señor, ¿sí? Y da una ilustración allí, para que nosotros sepamos cómo debe ser esa paciencia, ¿no?, que debemos tener. Da la ilustración del labrador. Dice versículo 7, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia, la temprana y la tardía. Bueno, si ustedes son labradores o han visto un labrador o han trabajado en la tierra, saben que hay dos momentos claves para esperar la cosecha. Uno es la lluvia temprana, que es la que hace que empiece a germinar la semilla, y después está la lluvia tardía, la que hace que el fruto termine de madurar. Cuando ya está creciendo, hace falta una lluvia tardía que hace que ¡pum!, ya termine de madurar completamente. Esperar a ver los frutos. La idea de Santiago aquí es, cuando venga el Señor, de esas experiencias y de esas situaciones que ustedes tienen que soportar, personas difíciles en este caso, habrá fruto. Eso dará fruto. Dios está haciendo algo con eso, lo que está queriendo decir Santiago. Ustedes no sufren, Dios no está permitiendo que ustedes sufran esas personas difíciles simplemente por hacerles pasar un mal momento. Dios está haciendo algo en la vida de ustedes. Dios está tratando con ustedes a través de esas personas difíciles. Eso tendrá un fruto. Ese fruto será visto cuando venga el Señor. Así que tengan paciencia, porque algo se está sembrando en los corazones de ustedes al permitir Dios que ustedes tengan que estar con personas difíciles, viviendo o conviviendo o atravesando situaciones con personas difíciles. Eso tiene una recompensa o tiene un fruto en la venida del Señor, ¿sí? Tener paciencia a personas conflictivas no es nada fácil. Podemos perder el control y responder con ira, con enojo, con indiferencia o con rencor. Y por eso Santiago pone este mandato en una perspectiva eterna, ¿sí? Nos anima a mirar más allá de la situación temporal y nos propone considerar la venida del Señor bajo la figura del labrador, ocupado en la dura tarea de sembrar, pero con una actitud expectante de recibir los frutos preciosos de la tierra, ¿sí? En la venida del Señor, los creyentes nos presentaremos ante el tribunal de Cristo y cada uno será evaluado por cómo ha vivido su fe aquí en la tierra. Y ser pacientes con personas difíciles es una cuestión de fe. Ser pacientes con personas difíciles es una cuestión de fe. Eso se va a evaluar. Y también con eso tenemos que batallar en esta tarde. Eso se va a evaluar en la venida del Señor. Nosotros pensamos, bueno, la fe o evangelizar, ir a la iglesia, dedicarme a la palabra, pero soportar personas difíciles es una cuestión de fe. Es una cuestión de cómo vivimos nosotros la fe que tenemos en Cristo Jesús, ¿sí? Habrá recompensas y la alabanza que viene de Dios. Esta realidad futura debe ser nuestro estímulo para ser pacientes. El labrador es estimulado a esperar pacientemente por el fruto que cosechará. Así el creyente debe sentirse estimulado a ser paciente debido a la recompensa que recibirá del Señor, ¿sí? ¿Qué enseña Santiago sobre la paciencia? Bueno, en segundo lugar, lo que Santiago enseña sobre la paciencia en este texto es que es una virtud que se sostiene por una vida espiritual fuerte o sólida. Versículo 8 dice así: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Esa palabra afirmar vuestros corazones más bien se tiene que traducir fortalezcan su corazón. Y siempre que la Biblia habla del corazón, habla de la vida espiritual. Nosotros tenemos que tener una vida espiritual fuerte para poder soportar personas difíciles, ¿sí? Es muy difícil soportar personas difíciles
si nosotros no maduramos en la fe, si nosotros no nos dedicamos a cultivar una vida espiritual sólida con el Señor, ¿sí? A crecer en la fe, a madurar en nuestra relación con el Señor, por el conocimiento de las Escrituras, por poner en práctica en nuestras vidas realmente lo que nosotros conocemos del Señor. Bueno, todo eso produce madurez, todo eso produce crecimiento. Y cuanto más crecidos estamos en nuestra vida espiritual, más fortalecidos estamos en nuestra vida espiritual, y cuanto más fortalecidos, más pacientes somos. Estamos más capacitados para soportar personas complicadas y difíciles, ¿no? Así que la idea es fortalecer el corazón, la vida espiritual. El apóstol enfatiza la fortaleza de la vida interior, la firmeza espiritual y la valentía de parte del creyente. De modo que el creyente no solo necesita practicar la paciencia, sino que también necesita tener la vitalidad espiritual que solo se obtiene mediante la comunión con Dios, ¿sí? Así que una vida espiritual sólida, una vida espiritual capaz de poder soportar. Ahora, ¿cuándo nosotros? Y eso es como un termómetro, ¿sí? El termómetro mide, ¿qué cosa? Cómo está la temperatura, ¿sí? Cómo está la temperatura del ambiente. Esto es como un termómetro espiritual. ¿Cuánto estamos dispuestos a soportar personas difíciles? Es lo que mide qué estatura espiritual tenemos. Esa es la verdad, eso es así. Podemos tener mucho conocimiento de la Biblia, y no es malo el conocimiento de la Biblia. Pero si nosotros nos enojamos enseguida con los que están en casa, principalmente porque ahí en casa es el desafío. Afuera no tanto, es en casa el desafío, ¿sí? Si no estamos dispuestos a soportar con paciencia a los que están en casa, habla de una vida espiritual muy pequeña, de un crecimiento de la fe muy pequeño, todavía somos inmaduros. Cuando estamos dispuestos a soportar con paciencia a los que están en nuestro entorno, habla de una vida espiritual madura, de un creyente adulto que sea fortalecido en su corazón para poder soportar esas personas que son difíciles. Bueno, ¿qué enseña Santiago acerca de la paciencia? En tercer lugar, que es una virtud que nos libra de la queja. Versículo 9 dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Nos libra, nos libra de la queja. No es nada extraño, ¿sí?, que la presión de circunstancias o personas difíciles despierte nuestro lado pecaminoso e intentemos desahogarnos, ¿sí?, cuando algo ya no lo soportamos más. Intentemos desahogarnos culpando a quienes están a nuestro alrededor. ¿No? Uno viene enojado porque, qué sé yo, tuvo un conflicto con el patrón. Y de repente empieza a hablar a la esposa cuando llegó a casa de un tono y contestarle y dice: la verdad que hoy los chicos, no hubo problema, bueno, pero arreglate vos. Y dice: ¿de dónde salió eso? Claro, está ya no soportando la situación afuera y se queja con quien se encuentra en casa, que no entiende por qué le responde de esa manera. Es que en realidad ha superado, la situación ha superado su capacidad de paciencia, ¿sí? Tendemos a enojarnos con otros, a echarle la culpa, y no, se nos cae un vaso, pero ¿por qué te moviste vos de ahí? Por eso, no, se te cayó a vos. Pero nosotros tendemos a quejarnos de otros. Muy bien, ahí está. Tendemos a quejarnos y echarle la culpa a los demás porque estamos buscando como una válvula de escape, haciendo que nuestro enojo por algún lado se desahogue. Eso es lo que estamos haciendo y por eso nos quejamos de los demás, ¿sí? Las quejas pueden ser de diferentes colores. Usted sabrá cuáles son sus quejas cuando se ha sobrepasado su nivel de paciencia. No me ayudan, no, llega a casa y nadie me ayuda. ¿Cómo que no? No, nadie me ayuda, no me visitan, no entienden mi sufrimiento, en esta iglesia no hay amor, etcétera, etcétera, etcétera. Todas quejas que tenemos contra los demás cuando ya se ha superado nuestro nivel de paciencia, ¿sí? Ahora, cuando llegamos al punto de quejarnos de los hermanos, es la evidencia que hemos perdido la paciencia. El juez está a la puerta, dice Santiago. Nosotros podemos descansar que si algo injusto ha sucedido en nuestra circunstancia, el Señor es quien puede juzgarlo de la manera apropiada. La queja suele emitir un juicio de valor equivocado sobre las demás personas. La queja agranda los detalles malos y minimiza los gestos de amabilidad, porque en la queja, lo que uno realmente quiere es expresar su malestar, no está buscando solucionar nada, uno quiere expresar que está molesto nada más.
y no busca ayuda ni solución de un problema, ¿no? Por eso llegar al punto de la queja es que algo ya se nos ha escapado de las manos en nuestra actitud, en nuestro carácter. Y no hay que llegar a eso, ¿verdad? A quejarnos de los demás. Por eso hay que desarrollar la paciencia, esa capacidad de poder soportar esas situaciones difíciles. Y voy a decir algo que no está en lo que estaba pensando decir, pero sencillamente quiero darlo como una recomendación práctica para ustedes, ¿sí? Cuando ¿cómo hacer para uno no darle importancia a la situación con una persona que me agrede, ¿no? Es no darnos importancia a nosotros. ¿Sabe por qué no llegamos a soportar a las personas a nuestro alrededor que son difíciles? Porque nos estamos dando demasiada importancia a nosotros. No, pero ¿cómo me va a ofender así? ¿Quién se cree que es para pisotearme? ¿Dónde está el centro? En mí. Que nadie me va a pisotear, que nadie me va a hablar de mí, mal de mí. Entonces nosotros nos volvemos como muy importantes y por eso enseguida le perdemos paciencia a las personas. Pero cuando nosotros damos más importancia al Señor que a nosotros, estamos dispuestos a soportar muchas cosas de la gente. El vecino que se enoja, el vecino que viene y en lugar de poner la basura en su vereda, la pone en la tuya, ¿no? Cosas como esa que pasan, que puede irritarla. A usted le irrita, a mí me irrita eso. Tengo que aprender a tener paciencia. Cosas así, como esas. Pero cuando nos damos demasiada importancia a nosotros, enseguida estallamos y explotamos. Hay alguien más importante que nosotros en cada situación, y es el Señor. Y cuando aprendemos eso, aprendemos a tener paciencia con los demás. Y además, ¿saben por qué? Cuando empezamos a mirar así, sabemos que el otro, ¿sabe por qué el otro es difícil? Porque tiene el mismo problema que yo. ¿Cuál es mi problema? Soy pecador. Y el otro también es un pecador como yo. ¿Y sabe qué aprendemos también? Que los demás también me tienen que soportar a mí. Nosotros a veces cuando llegamos al punto de la queja es como que nadie tuviera que soportarnos a nosotros, ¿no? Nuestro mal humor, nuestra mala respuesta. No sé cómo es usted, pero hay gente que se levanta a la mañana que mejor ni me miren. Y hay otros que es la noche. Cuando ya llegan las 10, pum, se bajaron todas las persianas, se apagaron la luz y no me hablen a esa hora, porque yo ya no respondo de mí. Entonces, todos tenemos cosas que soportarnos los unos de los otros. No es que yo soporto a los demás y a mí yo soy un angelito. Yo también soy una persona pecadora que los demás me tienen que soportar, ¿no? Bueno, eso es una buena manera de mirar este asunto para ser paciente con los demás. Y en último lugar, ¿qué enseña Santiago acerca de la paciencia? Bueno, es una virtud que descansa en las promesas de Dios. Versículo 10, habéis oído, dice, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y seguidamente da un ejemplo de esos. Y aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso. O sea, si Dios nos pone en una situación donde hay personas difíciles que yo debo soportar, no es de gusto. No es que Dios está jugando conmigo. Me pone ahí porque Él está queriendo mostrarme su misericordia al final de atravesar esa situación. Siempre he contado esto, aquí creo que todavía no lo saben, así que lo puedo contar como algo nuevo, pero cuando comencé a trabajar, como son todos los de mi época, que empezamos a trabajar a los 11, 12 años, y uno de mis primeros trabajos, no fue el primero, pero uno de los primeros era trabajé en un comercio, y yo me encargaba del depósito, de acomodar todo el depósito, reponer mercadería en ese negocio y todo lo demás. Tenía 16 años, 15, 16 años. Y mi patrón era muy malo. Muy, muy malo era mi patrón. Creo yo lo catalogo del peor patrón que he tenido en todos los trabajos que he estado. Me gritaba, se enojaba, cosas así. Yo era un adolescente, me asustaba, todo lo demás. Y yo desde el primer año que llegué dije, el año que viene no estoy más acá. Claro, y el Señor me salvó mientras estaba ahí. Y después de que el Señor me salvó, empecé a estudiar en el Instituto Bíblico. Y entonces el trabajo me servía, porque yo trabajaba de mañana y de tarde a la noche iba a estudiar en el Instituto Bíblico. Y cada año yo decía, y noten que ya no era un año, cada año yo decía, este año me voy. ¿Y estuve cuánto? 7 años estuve trabajando ahí. 7 años soportando a un hombre difícil. Que después, lamentablemente, ese hombre, que trabajaba con mi hermana Mónica, ese hombre recibió testimonio de Cristo, terminó ese hombre suicidándose, lamentablemente. Pero él, después de muchos años, porque yo ya me había ido, había conseguido otro trabajo, después de muchos años, por medio de mi hermana me mandaba saludos, como a Gustavito, dice, mandale saludo a Gustavito.
Y yo lo entendía, desde Cristo yo lo entendía, pero me dio mucha pena porque ese hombre murió sin Cristo, lamentablemente, murió sin Cristo. Pero Dios usó a ese hombre para pulir mi carácter de joven, para mantenerme humillado. Como yo trabajo para él y no puedo andar contestándole, pero ese hombre sirvió para pulir mi carácter. Y quizá en realidad la situación en que tú estás es un esposo difícil de soportar. Y Dios lo ha puesto en tu vida para trabajar en tu carácter. Quizás es una esposa difícil de soportar y Dios lo ha puesto en tu vida para trabajar en tu carácter. Quizás son padres difíciles de soportar y Dios lo ha puesto en tu vida para trabajar en tu carácter, para mostrar su gracia en tu vida. Quizás son amigos difíciles de soportar, ¿no? Nosotros tendemos a escapar de los lugares donde sentimos un poquito de presión. Recuerdo que yo era un joven muy tímido cuando era muy joven. Y yo me buscaba los lugares donde pasar desapercibido. No me gustaba estar en público. Esto de estar acá es porque el Señor me ha mandado a predicar, pero si no, no estaría acá en público. Trato siempre de estar en un perfil más resguardado, donde no se me vea mucho. Y de joven yo trataba de escapar. Y cada situación de presión yo trataba de escaparme. Y un pastor vino en un campamento y me dijo, vos sos como la semilla de sandía, me dice. No por lo flaquito. Aunque ese tiempo era flaquito yo. Pero ¿vieron las semillas sandía cuando uno las aprieta? ¿Qué hace que la semilla sandía? Salta, se va, escapa. Cuando sentimos un poquito de presión, tendemos a escapar. En lugar de quedarnos en la situación y dejar que el Señor trabaje en nosotros. ¿Hay alguien difícil? Nos vamos. No quiero estar con esta persona porque esta persona me hace poner mal, es difícil para mí, esta persona me irrita, y nos vamos. ¿Cuántos jóvenes han escapado de la casa, no? Porque no soportan a los padres. ¿Cuántos jóvenes creyentes me refiero? ¿Saben cuántos jóvenes creyentes se han ido a institutos bíblicos, a campamentos, con tal de no estar en casa? Y voy a decir algo más serio todavía. ¿Saben cuántos jóvenes se han casado con tal de irse de la casa? No por amor, sino por odio a sus padres se han ido. Y después han tenido familias desastrosas, ¿no? Porque lo que han querido tener es un poquito de alivio de lo que tenían que soportar en casa, y lo que en realidad Dios estaba haciendo era enseñándoles a través de esa situación de presión. Y por eso es que hay que ejercitar paciencia, porque nosotros podemos provocar grandes problemas en nuestras vidas, perdiéndonos de bendiciones del Señor, que Él quiere trabajar en nosotros a través de esas situaciones. ¿Todos se acuerdan de José en la Biblia? Quizá no. Pero José en la Biblia fue un joven que fue odiado por sus hermanos al punto que sus hermanos lo querían matar. Pero hasta que Dios no lo sacó de su familia, él no se fue. Y él servía a sus hermanos. Cuando fue vendido como esclavo, trabajó en la casa donde era esclavo. No intentó escaparse de la casa de Potifar. Muchos aviones, ¿sabes? Muy bien. Hay que cambiar la ruta de los aviones de acá. Ahí está. Pero cuando estuvo en la casa de Potifar, que era esclavo ahí, no intentó escaparse. No estaba pensando, ay, ¿cómo me escapo? Cuando no esté mi patrón me las pico de acá. No, se quedó ahí y servía a Potifar. Por una situación de engaño, fue llevado a la cárcel José. Y cuando estaba en la cárcel, no estuvo con una cucharita a ver cómo me hago un pozo y me escapo de acá. Estuvo en la cárcel y calculamos que más o menos habrá estado unos 7, 8 años en la cárcel. Y en la cárcel sirvió a los otros prisioneros que estaban allí. Hasta que llegó el momento y dijo, ahora estás listo para gobernar en todo Egipto. Y Dios lo sacó de ahí. Pero Dios estaba preparando a alguien que iba a gobernar una nación. Por eso todo ese trabajo en ese carácter. Sabiendo cómo soportar. ¿Saben por qué? Porque estar en un liderazgo hay que tener la capacidad de soportar a las personas. Imagínense que uno tiene un carácter no pulido y está en el liderazgo y termina destruyendo a las personas. Y es por eso que Dios trabaja en nuestros corazones de esa manera, formando a Cristo, utilizando no solo circunstancias, sino personas para tratar con nuestras vidas. Y el ejemplo con el que termina Santiago es el ejemplo de Job. Ese hombre que era piadoso, pero que en un solo día perdió sus posesiones porque vinieron y le robaron todo, perdió a sus hijos porque vino un gran viento y la casa donde estaban se desmoronó y el techo cayó y mató a todos sus hijos en un solo evento, en un solo día. Y cuando volvió a su casa, él dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Y no atribuyó a Dios despropósito alguno.
Pero eso no solo le pasó. Lo que le vino después fue una grave enfermedad. Dice que eran como una sarna que le salió en la piel, que debía ser como un tipo de cáncer, que él tenía que rascarse con un cuero, dice, porque no soportaba lo que le estaba pasando en la piel, y que enfermó a tal punto que cuando sus amigos lo vieron se asustaron, pegaron gritos, con eso, ¿qué te pasó? ¿No? Qué amigo que tenía, ¿no? Tremendo. Y no sabemos cuánto duró la enfermedad y la situación de Job. Hablan de años que soportó eso. Y el fin de esa historia es que el Señor fue muy misericordioso con Job, porque después de haberle enseñado a Job acerca de lo que Dios quería tratar con él, un problema de orgullo en su corazón, Dios le restituyó a él su vida como era antes. Dios tuvo misericordia de él, fue muy misericordioso con Job. Así que, hermanos, ser paciente con las personas es una cuestión de fe, es una cuestión de vida espiritual, es una cuestión de la relación con el Señor. Y voy a decir en caso de usted, de todos nosotros, la relación que tenemos con nuestros entornos revela cómo estamos con el Señor. Si somos pacientes o no, revela cuál es nuestra relación con el Señor. Muy bien, vamos a orar. Amado Padre Celestial, nosotros damos muchas gracias por la enseñanza de Santiago. Rogamos, Padre, que sea tu misericordia obrando a través de tu palabra en esta tarde. Tú puedes ir más allá de los impedimentos y los obstáculos en esta tarde. Tú puedes usar tu palabra en cada corazón. Confiamos en eso, en el nombre de Jesús. Amén.